tejedoras y tejedores, bienvenidos a mi canal, su canal Tejiendo Sin Fronteras. El día de hoy vamos a tejer este buzo o pantalón talla 4. La misma tiene un peso de 92 gramos. Asimismo está tejido con hilado de título 232 en 3 hebras de este modo. Bien, pasémonos al patrón. Para el tejido de esta prenda se inicia desde la cintura hacia el tobillo. Además, tanto al inicio como al final se emplea hilado auxiliar. Quiere decir que este hilado lo retiramos una vez concluyamos la prenda. Entonces, seleccionamos 31 por 30 agujas en la cama principal y 31 por 30 agujas en la cama del suplemento en punto acanalado 1 por 1. Regulamos la tensión en 2-2 y tejemos al menos 6 carreras con hilado auxiliar. Tomamos nuestro hilado principal y con esta tejemos 18 carreras. Contador en 0 y programamos tanto el carro K como el carro del suplemento para tejer el punto pescador. Regulamos la tensión en 4-4 y procedemos a tejer 134 carreras. Contador en 0 y disminuimos menos 4 puntos de cada lado. Proseguimos tejiendo y en las carreras 64 y 128 disminuimos menos 2 puntos de cada lado. Continuamos tejiendo hasta completar las 192 carreras. Contador en 0 y programamos tanto el carro principal, es decir, el carro K y el carro del suplemento para tejer el punto acanalado 1 por 1. Regulamos la tensión en 2-2 y proseguimos tejiendo 30 carreras. Tomamos el hilado auxiliar y tejemos con esta 6 carreras para posteriormente bajar el tejido. El mismo procedimiento se debe repetir por 2 veces. Sin más preámbulos, vámonos a la práctica y manos a la obra. Tal como se manifestó anteriormente, para el tejido de esta prenda se va a trabajar con la doble frontura, en donde se va a ejecutar 2 puntos. La primera, el punto acanalado 1 por 1, conocido comúnmente como elástico 1 por 1. La segunda, el punto pescador, que básicamente es una variación del punto acanalado 1 por 1. Bien, para la distribución de las agujas vamos a poner el indicador de traslación en 5, la palanca de medio paso en P. Seleccionamos tanto de la cama principal como del suplemento 31 por 30 agujas. Ahora en el carro K, como vamos a iniciar tejiendo el punto acanalado 1 por 1, vamos a regular la tensión en 2. Del mismo modo, en el carro del suplemento vamos a regular la tensión en 2. Las demás palancas las dejamos tal cual se observa en imágenes. Ponemos el contador en 0. Desactivamos el contador, procedemos a alinear las agujas, tomamos el hilado auxiliar, la misma siempre debe ser contrastante en relación al hilado base con el cual vamos a trabajar. Por esa razón estamos trabajando con este color de hilado. Ubicamos el hilado en el alimentador y procederemos a tejer una carrera.
tomamos el peine de malla y la subimos de esta manera. Insertamos el alambre en los orificios sujetamos el hilado agregamos peso y procederemos a tejer unas 7 carreras más. Ahora activamos el contador, tomamos nuestro hilado base y con esta procederemos a tejer 18 carreras. Ahora ponemos nuevamente el contador en 0 porque vamos a iniciar tejiendo el punto pescador, para lo cual vamos a realizar las siguientes modificaciones. En el caso acá vamos a poner la esfera de tensión en 4 y apretar el botón TAC izquierdo. En el caso del suplemento, del mismo modo, vamos a subir la esfera de tensión en 4, subimos la palanca de leva en PR, subimos la palanca de punto doble en P y sin más modificaciones procederemos a tejer 134 carreras. Ya tenemos tejidas las 134 carreras. Ahora ponemos el contador en 0 e iniciaremos disminuyendo o menguando menos 4 puntos de cada lado. Este procedimiento primero lo realizaremos en el lado derecho, posteriormente en el lado izquierdo. Como en el punto pescador una cama de agujas teje y la otra cama de agujas se encarga de cargar malla, en este caso la cama principal tejió y la cama del suplemento cargó malla. Por esa razón vamos a tejer la malla cargada de forma manual
para luego transportar los puntos a la cama principal y posteriormente disminuir los puntos indicados. Vamos a estar utilizando nuestra herramienta aguja de doble ojo. Para la disminución, llevo el punto por detrás del poste. Y empleo doble lazada, tal como se observa. Esto para que el tejido quede suelto. Sacamos el tejido de los postes. Y procederemos a tejer una casera. El mismo procedimiento que realizamos, vamos a repetirlo en el otro lado. Tenemos una carrera tejida. Ahora vamos a completar tejiendo 63 carreras, para luego realizar la disminución de menos 2 puntos cada 64 carreras. Esto repetimos por 2 veces, es decir, realizamos la disminución en las carreras 64 y 128. Estamos en la carrera 64. Tal como indicamos, ahora vamos a disminuir menos 2 puntos de ambos lados.
Continuamos tejiendo para hacer la disminución en la carrera 128. Estamos en la carrera 128. Ahora disminuiremos menos 2 puntos de cada lado. Vamos a tejer la malla cargada para que no se aglutinen muchos puntos. Y ahora sí transportamos el punto del lateral. Ahora continuamos tejiendo hasta la carrera 192. Pero antes no se olviden de dejar las agujas sin punto fuera de trabajo. Tejidas las 192 carreras, ahora vamos a volver a tejer el punto acanalado uno por uno, para lo cual volvemos a poner el contador en 0. En el caso K ponemos la esfera de tensión en 2, desactivamos el botón TAC. En el caso del suplemento bajamos la palanca de punto doble en R, bajamos la palanca de leva en N y del mismo modo ponemos la tensión en 2. Realizado todo esto, vamos a proceder a tejer 30 carreras para después tejer con hilado auxiliar y bajar el tejido. Posteriormente les estaré mostrando cómo vamos a realizar la costura de esta prenda. Vamos a dejar un tamaño considerado de hilo para la costura. Una vez tejidas las dos piezas, ahora procederemos a realizar la unión de las mismas. Primero vamos a iniciar costurando el lado del tobillo.
Si ustedes recuerdan, para esta sección tejimos 30 carreras, de las cuales vamos a tomar 24 carreras para realizar el dobladillo. Con la ayuda de la aguja lanera vamos a realizar lo siguiente. Insertamos la aguja por debajo del punto. De este extremo tomamos 2 puntos. Uno y 2. Nuevamente insertamos la aguja por debajo del punto. De este extremo tomamos 2 puntos. Uno y 2. Repetimos la misma secuencia hasta finalizar la costura. Uno y 2. ¿Por qué realizamos esta costura? Porque simplemente queremos que nuestro tejido quede elástico. Segundo, realizaremos la costura de los laterales. Estamos hablando precisamente de esta parte. Del lado del derecho o del lado que elegimos como cara de la prenda, vamos a ejecutar la costura vertical. Para ello vamos a realizar lo siguiente. Tomamos de esta pieza 2 mallas, 1 y 2. Tomamos de esta pieza 2 mallas, 1 y 2. Tomamos nuevamente 2 mallas, 1 y 2. Del mismo modo tomamos 2 mallas de este lado. Y así repetimos hasta completar la costura hasta esta parte. Para el punto pescador vamos a realizar la costura vertical de este modo. Tomamos una malla, de este lado lo mismo. Ahora, en aquí se hayan aglutinado los puntos, entonces tomamos esta malla, como se observa, solo una, y de este lado tomamos esta malla. Están cruzadas, como se observa. Repetimos, tomamos esta malla, es solo una, y del otro lado tomamos estas 2 mallas que están cruzadas. Y así completamos la costura hasta esta parte. Del otro lado ya adelantamos este proceso.
La costura debe quedarles así. Ya tenemos completada la costura de altura de tiro, es decir, la costura de los laterales. Ahora procederemos a replicar la misma costura que realizamos para el punto pescador para la entrepierna. Del mismo modo, vamos a replicar la costura que realizamos para el botapié en la cintura, a la cual le voy a añadir un elástico de 38 centímetros de largo. Este tiene un ancho de 0,7 milímetros. Una vez completada la costura, van a proceder a retirar el hilado auxiliar . Eso es todo, así es como debe quedar. Listo, nos vemos con la prenda terminada.